Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con la maestra Arlén Ramírez Uresti. Usted la conoce muy bien, una especialista en asuntos internacionales. Maestra Uresti, hay elecciones en unos meses en Estados Unidos eh, y bueno, pues el presidente mexicano empieza a pelear literalmente con algunos precandidatos que actualmente son gobernadores, como el de Texas, etcétera. ¿Esto qué significa? ¿Cómo coloca a México esta disputa cuando México va a ser parte precisamente pues de las peleas entre republicanos y demócratas en su momento? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en el discurso, ¿no? Se encuentran reiterativos importantes de las preocupaciones que tienen en los Estados Unidos respecto al gobierno de México. Por un lado, el evadir la responsabilidad que tenemos como país en el tema del fentanilo y en el tema de la seguridad y en el tema migratorio. Pero por otro lado, también estos ataques, digamos, y este mensaje muy desafortunado de llamar a no votar por un candidato eventualmente, ¿no? Más que generar realmente una acción, ¿no? Porque Florida, pues hay que contextualizar que no tiene el número de mexicanos, no solo de hispanos, hay muchos cubanos, hay mucha gente de otras nacionalidades para los cuales pues el presidente de México no representa ni una figura de liderazgo ni de autoridad. Pero es importante que en esto también se reitera el compromiso que el presidente López Obrador tiene con Donald Trump, ¿no? Y hay que decirlo muy claramente, porque evidentemente se mezclan temas muy disímbolos que hoy nos dan la certeza de que en realidad sí, todos los acuerdos que se negaron en un momento fueron aceptados abiertamente por el gobierno de México desde esta postura de respaldo al expresidente Donald Trump, cosa que, insisto, pareciera que la política exterior y esa retórica se basa en una sola persona y no en los principios básicos de la política exterior como debería. Esto quiere decir que el gobierno de México y especialmente el presidente mexicano están jugando con uno de los precandidatos presidenciales de Estados Unidos. Sí, todo parece indicar que sí, sobre todo a sabiendas de que este candidato, expresidente de los Estados Unidos, pues tiene un margen de maniobra bastante amplio con respecto a su segundo no, en posición, que es Ron DeSantis, y que justamente esa agenda, ¿no? que DeSantis anunció, en la cual está México, está el cierre de la frontera y cosas que también se antojan muy poco posibles, pues no abonan a la agenda que dé continuidad en ese sentido con la relación México-Estados Unidos que pudiera imaginarse posterior a 2024 y a la elección en ambos países. Yo creo que es muy desafortunado el marcar una tendencia, lo vimos claramente desde el inicio cuando no reconoció de inmediato el triunfo de Joe Biden, ¿no? Y el alejamiento que ha sido evidente entre los dos presidentes y que además ese alejamiento nos está costando en términos comerciales, ¿no? y en términos económicos. A propósito de los asuntos comerciales, otra de las críticas del mundo es pues las expropiaciones a empresas privadas, que no fue un caso, sino que ya empieza a ser sistemático. Por decreto, le arrebatan a empresas privadas su propiedad, valga la expresión, y bueno, pues esto nos acerca más a un gobierno autoritario. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el mundo, ¿no? Están percibiendo una autocracia. En México, la falta de debilidad de un proceso democrático, de una vida de contrapesos, en donde el gobierno, a través de los decretos, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? El gobierno trata de eliminar circunstancias y contextos que le puedan perjudicar. En el caso de México, el nivel de inversión que tenía México proyectado para este sexenio era grandísimo. No hemos cumplido con los estándares marcados por los tratados internacionales de inversión y lo más preocupante es que México sigue teniendo un nivel de inversión extranjera directa, que a pesar de las circunstancias estaba comprometida, quiere decir que la contraparte está cumpliendo con lo que le tocaba, atraer capital a México, pero México no está garantizando las condiciones para que esa inversión se quede en el país y prospere. Entonces, esto lo que va a traer son una serie
de laudos y de problemas comerciales y en los tribunales internacionales, porque México tendrá que pagar la reparación del daño tarde o temprano. Si alguno Claro. de estos países o de estos inversionistas se va contra México, no en los paneles de consulta, por supuesto que vamos a perder. Y hay toda la evidencia para ver que la política nacional, económica de México no está favoreciendo a los inversionistas, al contrario, que esta posible autocracia en la que estamos sumergidos está siendo bastante dañina también para la parte económica y de inversión. Los medios de comunicación del mundo, especialmente de Estados Unidos y algunos de Europa, también han sido blanco de los ataques del presidente mexicano porque lo critican y bueno, pues se ha convertido en un cliente de aquellos medios. Están muy atentos de lo que pasa en México y bueno, pues ya no es ningún secreto que este presidente tiene posturas que van más cada vez o cada vez se van acercando más a una autocracia. ¿Cómo repercute esta pelea, esta disputa con los medios internacionales, maestra? No, y sobre todo en el tema, Ricardo, en el tema de los medios, cuando México ha incumplido, ¿no?, tremendamente, más que ninguna parte de la historia contemporánea, la seguridad y la libertad de prensa. ¿No? Somos un país hoy catalogado como de extremo riesgo para el ejercicio de esta profesión, y el hecho no solamente se queda circunscrito al plano del territorio nacional, ahora el presidente también ataca a los medios internacionales, reiterando, por supuesto, que en México no hay condiciones para investigar, para hablar, para criticar, para señalar, para ejercer un derecho humano que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, creo que estamos dando muchos reiterativos negativos, ¿no?, diciéndole a la comunidad internacional que lo que se especula es cierto, ¿no? Ujú. Y esa parte nos tendría que preocupar, tendríamos que estar sumamente alarmados, no solamente de ver que en México se trata así a los periodistas, sino ver que además se atreve, ¿no?, el Ejecutivo a hacerlo con medios internacionales, porque entonces, insisto, la postura de injerencia, de intervención, ya no se queda solamente limitado a ciertos temas, sino que ya es parejo y ya es muy reiterado, como decías hace rato, es sistemático. Y eso tiene que preocuparnos mucho, porque en este último tramo de gobierno, ¿no?, los gobiernos generalmente cierran proyectos, cierran obra pública, cierran su Plan Nacional de Desarrollo, están ya listos para entregar cuentas. Y este gobierno sigue en el encono total. Muy bien. Se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando, maestra. Le agradezco mucho, maestra Arlén Ramírez Suresti. Gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.